Módulo 4. Marco legal y normativo, políticas relacionadas a la temática del cambio climático por el Estado Plurinacional de Bolivia. Curso: Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria. Emilio García Apaza. Doctorado en Gestión de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica, Universidad de Alicante, España. Maestría: Estudios del Desierto en la especialidad de la Agricultura y Biotecnología para el Desarrollo Sostenible de Zonas Áridas y Semiáridas, Ben Gurión, Universidad de Negev, Israel. Ingeniería Agronómica, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Actualmente cumple la función de consultor en adaptación en el proyecto de promoción de una cultura de resiliencia Dibgis UMSA COSUDE. Fue docente de posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en los módulos de Cambio Climático y Servicios Ambientales, la cuenca y el manejo integrado de la cuenca, manejo de cuencas y recursos naturales y manejo de cuencas y bosques. Coordinó trabajos de investigación en análisis de los factores de equilibrio en ecosistemas afectados por el cambio climático, Estación Experimental de Patacamaya, La Paz. Estrategias de adaptación en las cadenas de producción de altura, entre otras. Bienvenidos a la continuación del diplomado en Planificación de la Resiliencia y la Adaptación al Cambio Climático. Esta parte del módulo 4 habla de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria, que básicamente se refiere a cómo el Estado apoya la producción agropecuaria en nuestro país. Esto está principalmente basado en un comportamiento de la producción agrícola, el cual muestra un crecimiento bastante positivo a lo largo del tiempo, si hablamos de una serie histórica. Es decir, estamos hablando que la superficie de producción agrícola en nuestro país se ha ido incrementando y además, asimismo, la producción. Sin embargo, dependiendo justamente del tipo de producto agrícola que tengamos presente, no necesariamente los rendimientos han ido mejorando, sino que han ido manteniéndose estables o incluso bajando en el tiempo. Entonces hay que reconocer que determinadas regiones tienen sus cultivos agrícolas que tienen un comportamiento en el tiempo netamente positivo, vamos a decir. A partir de esto se tiene que impulsar, por lo tanto, estrategias y políticas para desarrollar de manera mucho más efectiva y eficiente el crecimiento de estos cultivos. Dado que esto es importante y está relacionado con lo que es la seguridad y soberanía alimentaria, tenemos que visualizar no solamente determinados cultivos, sino que tenemos que visualizar aquellas que están dentro de la canasta familiar o dentro de pronto de la importancia en la que se desarrolla estos a partir de la necesidad justamente de acceso de estos alimentos a la población más necesitada. De ahí que tenemos que mencionar que en el 100% de producción de superficie de nuestro país, la mayor parte lo tiene Santa Cruz y los llanos. En realidad ambos están prácticamente con un 70% de producción en todo nuestro país, con referencia a lo que son los valles y el altiplano,
con alrededor de un 30%. Por otro lado, también tenemos que mencionar que el volumen de producción en estas regiones también se lo lleva la parte oriental con alrededor de 74% y alrededor de un 22% más o menos aproximadamente entre lo que es el altiplano y el valle. Por lo tanto, estamos hablando de una hegemonía de la producción en el oriente. Por otro lado, las variaciones de superficie de producción que tiene nuestro país con respecto al comportamiento de qué cultivos normalmente se producen en Bolivia, se tiene que mencionar que Santa Cruz otra vez es el que normalmente ha tenido mayores variaciones. Estamos hablando prácticamente de un 70% desde lo que es el 2005 al 2012. Es decir, Santa Cruz es el que ha crecido en un gran porcentaje a partir de este año y se ha generado prácticamente unas variaciones en términos, por ejemplo, de uso de la tierra y cambios de la tierra bastante grandes. Por otro lado, también tenemos que mencionar que las variaciones de estas producciones, dentro de lo que es, por ejemplo, a nivel departamental, tenemos que mencionar que también el departamento de Santa Cruz es el que ha tenido mayores variaciones en estos términos de cambio de uso de la tierra, justamente para la producción. En aproximadamente un 80% de todo lo que se produce en el país está en este departamento y el resto prácticamente lo tienen los otros departamentos. Cuando hablamos de la superficie ya en términos de rubros, estamos hablando de que otra vez, si vamos a referirnos a la mayor producción que lo tiene Santa Cruz, en el que se producen normalmente cultivos extensivos, los cultivos de tipo industrial son los que tienen prácticamente un 82% en términos de comparación, si se quiere, con los otros cultivos de tipo frutal, hortalizas, tubérculos, forrajes. Por lo tanto, los industriales prácticamente están dominando, digamos, en toda la gama de estos cultivos. Asimismo, en términos de volúmenes de producción, igual los industriales tienen prácticamente desde el 2005 hasta el 2015 un crecimiento bastante elevado, ¿no? Y en otras palabras estamos hablando de que hasta el 82% de toda la producción están prácticamente en manos de los productores agroindustriales. El resto de los productos prácticamente están por debajo del 6%, ¿no? Estamos hablando entre 6, 2, 1% respectivamente. Por otro lado, las variaciones de la superficie, de los cultivos, según cultivos en este caso, tenemos que mencionar que la mayor cantidad de cultivos producidos en nuestro país están relacionados justamente con los agroindustriales. Y en esto específicamente estamos hablando de la soya y el girasol y el sorgo de grano, que entre los tres son aproximadamente unos 54% del total de volumen de producción que tiene nuestro país. Estamos hablando de que realmente la producción de tipo industrial domina sobre el resto, digamos, de cultivos generados en nuestro país. Ahora, esta variación en términos de volúmenes también es hegemónico. Sin embargo, ya no es, digamos, en este caso la soya la que está en primer término, sino la caña de azúcar. La caña de azúcar se produce en mayor volumen por superficie y estamos hablando alrededor de un 85%, no, más, estamos diciendo un 55% aproximadamente, con relación, por ejemplo, a la soya, al maíz de grano, a la papa, al banano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de que en términos de volumen, es decir, en términos de mejor rendimiento, ocupa la caña de azúcar con respecto, por ejemplo, a la soya, que en términos de rendimiento prácticamente se ha estabilizado y no ha tenido mayor crecimiento durante los años. Ahora, es importante hablar, por lo tanto, de la parte oriental. En Santa Cruz, por ejemplo, que se lleva en más del 70%, no solamente en términos de producción, sino también en superficie, tenemos que mencionar que en este departamento el 95% prácticamente es producción de tipo industrial y el resto, frutales, hortalizas, tubérculos, ¿no? Forrajes, prácticamente están por debajo de los 20% de producción. Asimismo, tenemos que mencionar que en este departamento los rubros más hegemónicos, digamos, es otra vez
la parte agroindustrial, ¿no? Con relación a los frutales, hortalizas, tubérculos y forrajes, el cual prácticamente se lleva en un 96% de producción. Por otro lado, en términos de tipos de cultivos, tenemos que mencionar que en esta parte de nuestro país, la soya prácticamente está con un 30% con respecto, por ejemplo, al girasol, que tiene un 24% aproximadamente de producción. Por lo tanto, entre los dos estamos hablando de un 54% de producción que se tiene, digamos, en gran mayoría en este departamento con relación al resto de cultivos. Por otro lado, también en términos de variaciones, tenemos que indicar otra vez que la caña de azúcar se lleva, en este caso, la mayor parte, digamos, de volúmenes de producción, precisamente porque tiene un mejor rendimiento con respecto a la soya. En otras palabras, estamos hablando de que la caña, por ejemplo, en términos de variaciones de volúmenes de producción, se ha tenido prácticamente un 63%. Eso quiere decir que la caña se ha ido también incrementando en términos de tipos de cultivo, vamos a decir, porque la soya estaba ocupando anteriormente, ahora la caña ha tomado importancia. También hay que más en estos términos direccionar que si existe un comportamiento de tipo agronómico en nuestro país, se tiene que incentivar justamente esta cualidad a través de lo que son las políticas públicas sobre seguridad y soberanía alimentaria. En otras palabras, estamos hablando de que a través de la 144, denominada justamente la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que fue aprobada en el 2011, se está implementando una serie de políticas que coadyuvan a la producción nacional. Esto es básicamente normar un proceso de revolución productiva en términos comunitarios, agropecuarios, para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos, además de esos mecanismos técnicos, obviamente, tecnológicos, financieros, de producción, transformación y comercialización de la producción agropecuaria. Por lo tanto, su finalidad es lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad, es decir, en condiciones de calidad para vivir bien por todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. También tenemos que mencionar que dentro de esta ley, dentro de la ley 144, es importante mencionar que tiene diferentes políticas para fortalecer. Por ejemplo, esta que se refiere a la base productiva, ¿no?, en la que se instruye, digamos, la recuperación de la fertilidad del suelo como un ente sostenedor de la producción agropecuaria, de la utilización de abonos orgánicos, las terrazas, la conservación e incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y crianza de semillas nativas y la producción de semillas mejoradas. Hay una segunda parte, ¿no?, en la que se menciona la política de conservación de áreas de producción, en la que básicamente se está mencionando de que existe un rubro de conservación de las áreas estratégicas de producción agropecuaria. Y esto está muy relacionado, por ejemplo, con las zonas de agrobiodiversidad en nuestro país. En un tercer punto, las políticas de protección de los recursos genéticos naturales indican que se debería tomar en cuenta estas cualidades de los sistemas de vida para poder implementar lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. Una cuarta parte, hablando ya del fomento a la producción, se menciona que se debería coadyuvar a lo que es el marco de la economía plural a través del fomento y el mejoramiento del rendimiento de la producción. Y claro, eso es importante, por ejemplo, cuando hablamos de la soya, ¿no?, y cuando hablamos, por ejemplo, de otros cultivos de tipo agroindustrial que están bajando, digamos, o están manteniendo su rendimiento a pesar de que la superficie de producción se ha incrementado. Entonces, y claro, esto está, por ejemplo, acoplado a lo que es la política de acopio y reserva, ¿no?, en términos, por ejemplo, de la utilización de algunos elementos de tipo ancestral, como por ejemplo las piruas, ¿no?, o los silos como tal, ¿no?, para conservar justamente los alimentos. Y esto también va concatenado con lo que son las políticas de transformación y fomento a la industrialización, lo que prácticamente hace que tengamos que velar de que lo que nosotros estamos utilizando no necesariamente lo utilizamos en términos brutos, sino que vayamos transformándolo para que
tengamos un valor agregado y, en otras palabras, ayudando, digamos, o coadyuvando a lo que es el mejoramiento de la pobreza en nuestro país. Cabe mencionar que dentro de las políticas también se habla de lo que es la promoción del consumo nacional, es decir, que parte justamente del concepto de soberanía, y esto es prácticamente tomar el ámbito de producción, ¿no?, transformación y comercialización a través de un consumo responsable, ¿no?, que sea, digamos, de autosuficiencia y que parta, digamos, de nuestros productos. En otras palabras, estamos hablando de que esta política de consumo de lo que es nacional está impulsando la utilización de aquellos productos llamados o mal llamados subutilizados, que de pronto pueden ser parte de nuestra alimentación, de nuestra dieta diaria, y que también son o inclusive mejor que los productos que normalmente se utilizan o tradicionalmente se han utilizado en la mesa boliviana. Tenemos la política de innovación agropecuaria y forestal, ¿no?, en el que de pronto se ha mencionado que se institucionaliza, ¿no?, lo que es el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, a través del cual prácticamente se oferta servicios de certificación de semillas y gestión de recursos genéticos de la agrobiodiversidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se está implementando prácticamente toda aquella investigación de tipo aplicativa. Una política que no hay que olvidar es la de mecanización y tecnificación agropecuaria, ya que estos promueven el uso de la mecanificación adaptados a los diferentes pisos ecológicos. Y bueno, una parte también importante que se tiene que tomar en cuenta es esta parte financiera. Todas aquellas normas que no tienen esta parte prácticamente están condenados a desaparecer. Sin embargo, aquí se tiene que hablar, por ejemplo, de los fondos concurrentes departamentales productivos, los cuales son manejados a través de una suerte de concurso de instancias dentro de lo que es la producción agropecuaria, particularmente comunitaria, ¿no?, y además a través de las asociaciones de productores con fondos de gobiernos autónomos, departamentales, municipales o indígenas, por ejemplo, que están relacionados con la parte campesina, por ejemplo, ¿no? Una tercera parte hay que mencionar de que existe el fomento al acceso de recursos a través de lo que son el crédito. Y en esto entra de lleno lo que es la autoridad del sistema financiero a través de un reglamento en el que permite que existen créditos de tipo estructurado y créditos a partir de productos almacenados y por contrato, así como de otorgación de créditos con garantías reales o hipotecarias. También hay que mencionar que existen otras formas de implementar la 144, como por ejemplo la creación del seguro agrario universal Pachamama, el cual está siendo implementado actualmente por el INSA, el Instituto Nacional de Seguro Agropecuario, los cuales atienden todas aquellas áreas afectadas por daños naturales o provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos. También tenemos que mencionar la creación de la Empresa Estratégica de Apoyo a la Producción de Semillas, la que se constituye prácticamente en un banco de semillas para la producción estratégica. La ley 144 también contempla la creación de la empresa de producción de abonos y fertilizantes, es decir, estamos hablando de la producción de abonos orgánicos y otros derivados de insumos de la explotación minera e hidrocarburífera. También hay que mencionar el fortalecimiento de la empresa de apoyo a la producción EMAPA, los cuales tienen prácticamente su radio de acción en aquellas cadenas productivas de alimentos, los cuales están relacionados con la producción agropecuaria y con la producción agroindustrial, que mantiene prácticamente el mercado interno de productos agropecuarios y a partir justamente de la, si se quiere, de la intervención en los tipos de comercialización de los productos agropecuarios que nosotros tenemos en el país. Ahora, obviamente esto es con la finalidad de garantizar lo que es la seguridad alimentaria con soberanía. Esto es realmente importante, ya que no solamente dentro de lo que es el acceso a la alimentación se incorpora
llegar a la parte de la alimentación, sino en el sentido de llegar, pero con calidad y con inocuidad a esta alimentación, pero sobre todo esta alimentación de tipo local. Ahora, nos enfocaremos un poco en lo que es la estructura de la 144. En la 144 se indica básicamente los títulos de disposición general, políticas y estructuras institucionales y planificación de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, un título 3 que habla del ámbito económico-financiero, y además hay disposiciones finales, transitorias, adicionales, abrogatorias y derogatorias. En el título 2 hay que mencionar que existen una serie de políticas de revolución productiva, por ejemplo, el de fortalecimiento de la base productiva, el de fomento a la producción como tal, al de acopio y reserva, pasando por lo que es la provisión de alimentos, ¿no? Y además tomando en cuenta la creación inclusive de institutos técnicos agropecuarios que son parte importante para la aplicación de esta normativa. Tenemos que tomar en cuenta también de que esta normativa, ¿no?, está relacionada con la participación de los pueblos indígenas de nuestro país. Quiere decir que, por ejemplo, a partir de el no tomar en cuenta este conocimiento milenario, a partir de lo que son, por ejemplo, las jerarquías, las oligarquías, las monarquías, estamos hablando de haber tomado prácticamente todos aquellos conocimientos existentes, preexistentes prácticamente, antes de lo que eran nuestros conocimientos de tipo, digamos, centenario, ¿no? Entonces, eso es lo que está esperando ahorita el pueblo, digamos, boliviano, a partir de lo que es la aplicación de esta normativa, porque es una nueva política, digamos, una nueva forma de ver la producción agropecuaria a partir de lo que es la responsabilidad de la humanidad para tener lo que se llama el equilibrio con nuestra madre tierra. Entonces, hay que mencionar también en ese sentido de que existen temas, por ejemplo, súper importantes, y esto es, por ejemplo, esta generación del Instituto Nacional de Seguro Agrario, el INSA, ¿no?, a través del cual, por ejemplo, es una nueva forma, digamos, de confrontar los desastres naturales y de poder, digamos, solventar de alguna forma estos a las personas, a los productores que hayan sufrido algún tipo de efecto, digamos, de los eventos climatológicos adversos. Existe también una parte que es muy importante que hay que tomar en cuenta, que es esta canalización de mayores recursos, ¿no?, a través de lo que es justamente la aplicación del reglamento de esta ley, ¿no?, permitiendo justamente una participación de la banca privada y además de la generación de un fondo crediticio comunitario rotativo, que también es una forma de poder confrontar los eventos adversos, y no solamente a partir de los eventos climatológicos, sino también de otro tipo de eventos que podría suceder en el ecosistema. También hay que mencionar una parte muy importante, que es esta parte de los transgénicos, en el que específicamente en el artículo 15 se veta la producción de alimentos transgénicos y exige el etiquetado de todos los productos obtenidos bajo estos métodos. Ahora, existe obviamente a partir de esto una protección del patrimonio genético de nuestro país, para que nosotros, para que Bolivia, en este caso, tenga una variedad incomparable de papa, quinoa y cítricos a partir de lo que ya se ha identificado prácticamente, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de variedad, por lo tanto, proteger esta cualidad es prácticamente función de la 144. Tenemos también que mencionar que EMAPA, ¿sí?, es otra de las instancias que coadyuva a la aplicación de esta normativa, porque básicamente inclusive está cubriendo lo que es la demanda interna antes que la demanda externa, es decir, ahora solamente se toma, digamos, en cuenta aquellos excedentes para la exportación. También tenemos que mencionar que a partir, por ejemplo, de lo que es la generación de empresas de semillas, ¿no?, estamos generando una protección, ¿no?,
de lo que son esta parte de recursos genéticos, pero de tipo, digamos, utilizable. Estamos hablando de la conservación in situ, ¿no? A partir de lo que es la producción no solamente de semillas, sino también a la producción de abonos. Es decir, estamos hablando de dos tipos de empresas que apoyan a la generación, digamos, de mayores índices de rendimiento. Y eso es importante, ya que en algunos cultivos, como ustedes lo han visto en las gráficas anteriores, prácticamente el rendimiento se ha mantenido o ha bajado en algunos productos. Bueno, con esto hemos concluido este capítulo dentro del módulo 4. Vamos a continuar con otro módulo en una próxima sesión. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Curso Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. Bienvenidos a la continuación del módulo 4 dentro del Diplomado de Planificación de Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático. En esta ocasión les vamos a hablar de la Ley 602, que tiene que ver con la reducción de riesgo y atención de desastres. El marco de esta ley está prácticamente dentro de algunas que ya prácticamente se han aplicado. Estamos hablando de un decreto supremo que fue la 29.894, en el que se prácticamente genera, digamos, la organización del Poder Ejecutivo. La ley 3351, que fue la que marcó en su momento el Poder Ejecutivo, y estamos hablando de una normativa reciente que es la 2140, la anterior Ley de Reducción de Riesgos de Desastres, así como su normativa modificatoria, que es la 2335, las cuales han sido base, digamos, para que esta normativa vaya adelante. A partir de lo que es inclusive otra modificatoria, que es el Decreto Supremo del 26739, los cuales prácticamente reglamenta las funciones de la reducción de riesgos de desastres en nuestro país. Tenemos que mencionar de que existe una institucionalidad súper marcada en lo que es la gestión de riesgos. En nuestro país estamos hablando a la cabeza de lo que es el Ministerio de Defensa, y están el resto de ministerios como el de Desarrollo Productivo, Salud y Deportes, Economía y Finanzas, Planificación, Ministerio de Presidencia, Desarrollo Rural y Agropecuario, Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Gobierno, prácticamente todos ellos conformando lo que se llama la CONARADE. Y esto es parte de un sistema de atención a lo que es la reducción de riesgos de desastres. Por otro lado, tenemos que mencionar también que existen responsabilidades, es decir, no solamente dentro de lo que es este consejo existe la responsabilidad a la cabeza, es decir, al Ministerio de Defensa. Estamos hablando de que según nuestra anterior normativa, así como esta vigente, existen normas y metodologías de reducción de riesgo de desastres, ¿no? Que permiten elaborar una serie de elementos como los planes sectoriales, las designaciones, por ejemplo, de las responsabilidades están justamente a cargo de lo que es esta normativa, es decir, estamos hablando de que el Consejo, el CONARADE, puede regentar sobre inclusive la coordinación y elaboración e implementación de los planes sectoriales, ¿no? A partir de lo que es la implementación de las metodologías de la reducción de riesgos, la elaboración y difusión de información con relación a los distintos escenarios de riesgos, ¿no? Así como de la coordinación en la generación de los planes de reducción de riesgos a nivel institucional. Por otro lado, tenemos que mencionar de que esta ley está trabajando en base a líneas estratégicas, y estas líneas estratégicas tienen que ver con el análisis de las amenazas y las vulnerabilidades dentro de nuestro país. Hay otra línea estratégica que tiene que ver con la evaluación de los impactos socioeconómicos, así como la identificación de las prioridades de reducción de riesgos y atención de desastres en el sector. El establecimiento de líneas de políticas para la generación justamente de
de las estrategias de riesgos, ¿no? El análisis de la capacidad sectorial para poder responder a un determinado evento, así como la formulación y ejecución de los planes sectoriales y la promoción de los estudios ambientales que son necesarios al momento de implementar algún tipo de obra. Esto básicamente también está relacionado con el establecimiento de redes, estas redes que incorporan, por ejemplo, en sus programas toda la temática de riesgos, y además coadyuvan con lo que es la generación de los modelos para el apoyo de, digamos, a las entidades territoriales, así como el fortalecimiento de los sistemas de alerta y comunicaciones entre los entes de conocimiento. Y una parte muy importante es también esta parte de la capacitación comunitaria y formación profesional en esta materia. Ahora, dentro de los ejes temáticos tenemos que mencionar que existen varios elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, las políticas e instrumentos de estas políticas, la información, investigación, el conocimiento, la educación y comunicación, y así como los preparativos y respuestas. Estamos hablando de que dentro de estas políticas hay una concatenación de una serie de elementos que conforman justamente el instrumento de estas políticas. Entonces, por ejemplo, dentro de estos componentes, la gestión de riesgos en sí es una política de Estado. Es decir, los procesos de gestión e institucionalización para, por ejemplo, para la reducción de riesgos, está definida justamente dentro de esta política. Por lo tanto, se puede generar lo que se llama un instrumento normativo para poder generar también instrumentos técnicos. Entonces, de ahí es que estamos hablando de que estamos en un nivel en el que no solamente hay una coordinación y la generación de determinados elementos, determinados instrumentos para poder actuar, sino que también estamos mencionando que existen otros elementos, otros componentes que per se son importantes para que se pueda reaccionar conforme a un evento de forma adecuada. Entonces, claro, si nosotros nos vamos más adelante, en un segundo eje ya podemos mencionar de que tenemos esta cualidad, digamos, de poder responder a los eventos adversos, no solamente de una forma concatenada, sino también de una forma mucho más coordinada, ya que la responsabilidad no solamente recaería, digamos, en el Ministerio de Defensa, sino en otros ministerios como parte de este sistema que tiene nuestro país y que está atendiendo a los diferentes tipos de desastres. Entonces, para ir mencionando, la gestión de riesgos como tal, como política de Estado, cuando hablamos de la construcción de la visión nacional, ¿no?, a partir de un diseño de lo que es la política de Estado, como parte de cómo debería ser la atención del desastre en nuestro país, por un lado. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de lo que es los procesos de gestión para la institucionalidad, por ejemplo, de la reducción de riesgos, también tenemos que mencionar que a partir del diseño de procesos, competencias e institucionalidades, se genera, digamos, la gestión sectorial y la gestión territorial. Entonces, palabras, estamos hablando que no solamente estamos hablando a un nivel institucional, sino también a un nivel territorial. Y esto es muy importante, ya que a veces, tomando en cuenta los diferentes poderes que se tiene, digamos, en el Estado, se tienen enmarcados dentro de lo que es, por ejemplo, el manejo de una cuenca, el manejo de una región, dependiendo justamente hasta dónde haya alcanzado un determinado evento. Por otro lado, tenemos los instrumentos normativos de esta política, que parten justamente con lo que es no solamente el diseño, la transformación de los marcos, sino también a partir de lo que es nuestra Constitución Política de Estado, la parte legal y la parte normativa, que son justamente elementos que van a coadyuvar a la generación de las políticas e instrumentos de políticas dentro de lo que es la gestión de riesgo como tal. Entonces, ahí tiene que entrar necesariamente lo que es la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, obviamente a través de lo que es una inversión pública y la articulación entre las diferentes acciones de adaptación y mitigación frente a lo que es el cambio climático, por ejemplo, con la reducción de riesgo de desastres. En esta parte ustedes están viendo de que tenemos una concatenación de lo que es la gestión de riesgos por un lado y el cambio climático por el otro lado. En otras palabras, es algo realmente importante porque estamos juntando dos visiones que en estos momentos en la mayor parte de nuestro planeta se están manejando de manera unificada.
Entonces, también tenemos las estrategias y mecanismos financieros que coadyuvan justamente a la generación de las diferentes acciones. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, de que esta suerte de aplicación del seguro agrícola Pachamama, por ejemplo, a partir de la 144, nosotros dentro de la ley 602 estamos indicando de que ya prácticamente esto está institucionalizado. ¿Está? En otras palabras, ya es una obligatoriedad tomar en cuenta acciones de tipo, en este caso, relacionados a la adaptación al cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres a partir justamente de las anteriores normativas. Y esto es nuevo también dentro de lo que son las acciones de la ley 602. Tenemos también que mencionar que existen diferentes componentes dentro de lo que es el eje, por ejemplo, de información, monitoreo, investigación y conocimiento, como por ejemplo, hablando de lo que es el ordenamiento jurídico, ¿no? En el que podemos mencionar que también está el sistema de información para la gestión del riesgo, el sistema de monitoreo para la gestión de investigación, es decir, estamos hablando no solamente de hablar lo que es la parte de ver, monitorear, sino también actuar. Es decir, estamos hablando inclusive la parte de lo que es investigativa para generar instrumentos de conocimiento. Esto es sumamente importante ya que impulsa a las universidades a introducir dentro de sus proyectos de investigación acciones concretas de investigación en esta materia. Por otro lado, tenemos que mencionar que otro eje dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, por ejemplo, se menciona un mecanismo, ¿no?, que analice, modifique o promulguen bases legales, ¿no?, de tal forma que consolide el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo. En otras palabras, ya no solamente estamos hablando al nivel del CONARADE o al nivel, en este caso, digamos, de los entes, digamos, tomadores de decisión de alto nivel, sino que estamos hablando de niveles en el que de pronto inclusive podrían ser municipales. El sistema de información de la gestión del riesgo, ¿sí?, tiene como principales finalidades capacitar y concienciar sobre el uso de empleo del sistema de información, capacitar sobre la administración de los centros de procesos de datos, realizar el análisis y el diagnóstico sobre el estado y la situación de los centros de procesos de datos, fortalecer las capacidades institucionales, así como implementar una serie de sistemas de información, comunicación y el acceso a la difusión de manera global. Y esto también es muy importante, ya que estamos hablando de mejorar lo que son nuestros sistemas de alerta temprana y de concatenar unos con otros a través de lo que se llaman redes comunitarias y redes inclusive que no solamente toman la parte convencional, sino también la parte ancestral. Los sistemas de monitoreo para la gestión de reducción del riesgo también toman en cuenta los mecanismos técnicos, institucionales y financieros para poder realizar la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Y una parte, digamos, importante de todo esto también es el mecanismo que esto implica para la observación, seguimiento y monitoreo del riesgo y su gestión que permita evaluar de manera adecuada hasta dónde puede llegar, digamos, una determinada medida o una determinada intervención para poder, digamos, reducir o mitigar, digamos, en este caso, las diferentes vulnerabilidades que existen, producto justamente de lo que es la existencia de este riesgo. Ahora, dentro de lo que es el sistema de investigación, obviamente tenemos que tomar en cuenta de que existe una obligatoriedad prácticamente de parte, digamos, de las universidades en participar en todos estos procesos, ya que se debe identificar no solamente las investigaciones existentes, sino que se deben generar nuevas investigaciones, es decir, innovar dentro de lo que es la gestión de riesgo y se debe también identificar todos aquellos recursos humanos dedicados a este acápite y generar lo que se llama la creación de nuevos institutos, de nuevos entes de investigación que permitan aplicar esta normativa. Por otro lado, también tenemos que mencionar que existe dentro de lo que es el sistema del conocimiento como tal, necesidad de efectuar diagnósticos de necesidades y demandas, ¿no?, por un lado, así como de enlazar todo lo que es el riesgo con lo que es el sistema de vida
con lo que son las instituciones. Estamos hablando de concatenar prácticamente todo lo que es la parte territorial. Por otro lado, también hay que mencionar que existe otra, ¿cómo se puede decir? Otro componente, ¿no?, que nos impulsa a generar mayor, ¿cómo se puede decir?, mayor conocimiento a través de lo que es este impulso a la educación y la comunicación. Dentro de lo que es la Ley 602 se enlazan diferentes temáticas, como por ejemplo el ordenamiento jurídico en términos de educación, capacitación, sensibilización, comunicación social como tal y el fortalecimiento de lo que es la resiliencia en el sistema educativo plurinacional para que estos puedan ser incorporados como parte, digamos, instrumental de todo lo que es el sistema educativo en nuestro país. Ahora, a partir de esto, por ejemplo, por ejemplo, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, se han tenido unas primeras experiencias de, ¿cómo se dice?, de mejorar, digamos, algunos aspectos de coordinación intersectorial, no solamente entre entidades que trabajan en esta temática, sino que también se ha generado unas redes en las que participan no solamente estas instituciones, sino también hay entidades financieras, entidades estatales, ¿no? Inclusive hay entidades de tipo educativo, etcétera, etcétera. Entonces, esto favorece prácticamente la aplicación de lo que es esta normativa. Así que si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el desarrollo de instrumentos para fortalecer la capacidad de respuesta del país, es una de las experiencias que en estos momentos se está generando conjuntamente el Ministerio de Educación y otras entidades a partir de lo que es, por ejemplo, la mesa de la gestión de riesgos, y la reducción de riesgo de desastres. Entonces, por ejemplo, instrumentos en estas mesas, por ejemplo, se toman instrumentos como el Plan Municipal de Emergencias, el Plan de Contingencias, el Manual de Conformación, e inclusive ya se ha llegado a conformar los libros que seguramente van a ser utilizados en la gestión educativa, que seguramente van a ser publicados en esta gestión y que van a servir seguramente no solamente a la evaluación de daños, sino también a cómo se debería reaccionar desde la escuela, desde la educación, desde la formación formal, en términos de lo que es la reducción de riesgo de desastres. Ahora, hay también lo que es, por ejemplo, esta parte de descentralización de la capacidad de respuesta de los niveles, en este caso de lo que es los gobiernos departamentales y municipales, ¿no?, ya que a partir de lo que, por ejemplo, la experiencia de la anterior ley de la reducción de riesgos de desastres, se indicaba de que tenía que pasar no solamente de este municipio a lo que es la gobernación, inclusive al ministerio. Se está manteniendo esa estructura porque es una respuesta que se tiene que dar a partir del municipio para poder llegar inclusive a lo que es el ministerio e inclusive a lo que es la vida internacional, ¿no? Entonces, a partir de esto ya estamos pensando en lo que es la organización no solamente comunal, sino que estamos hablando de la planificación y el fortalecimiento de estos instrumentos en estos tres diferentes niveles. Y claro, y una situación que hay que mencionar es esta suerte de articulación de diferentes entidades para poder reducir lo que son el riesgo de desastres, y obviamente los procesos de adaptación al cambio climático, que es como una especie de oportunidad al desarrollo, ¿no? En otras palabras, estamos hablando de que no solamente si hablamos de lo que es eventos climatológicos adversos, producto, digamos, en este caso, digamos, del sistema natural, también están aquellos generados por aquellos procesos de tipo antrópico que ahorita están asociados a determinados niveles, ¿no?, en el que se tienen que actuar de manera integral, ¿no? Entonces, esto es importante ya que no solamente moviliza la parte del público, sino también moviliza a autoridades, técnicos y población en general. Y claro, hay que mencionar también de que existen diferentes mecanismos y lo que se está generando, por ejemplo, en nuestro país es a partir de la generación de diferentes instrumentos, de diferentes materiales, como por ejemplo guías, algún tipo de manuales, ¿no?,
que por ejemplo entidades como el BETAS ha manejado bastante bien durante estos tiempos y que ahorita están vigentes prácticamente para poder implementarlo a nivel local y poder ser replicado, digamos, en diferentes partes de nuestro país, en diferentes tipos de adversidades. Tenemos que mencionar, por ejemplo, que existen también plataformas nacionales de implementación de estos instrumentos, así como de la generación de diferentes sinergias entre diferentes instituciones, las cuales están ahorita trabajando en lo que es justamente estos dos procesos. A partir de esto tenemos que mencionar que el carácter de lo que es la gestión del riesgo como tal implica la participación institucional. Por lo tanto, esto es realmente importante a la hora de tomar decisiones de manera definitiva y estratégica. Entonces, esperemos que se haya tomado en cuenta todos los acápites de esta ley y pues nada, vamos a continuar en un próximo capítulo, en este módulo 4 de este diplomado. Muchas gracias.